Dios les bendiga, amados hermanos. Un placer estar una vez más con ustedes. Este hermoso día, maravilloso, y damos gracias a Dios por un día más a iniciar esta escuela dominical. Damos gracias a Dios orando. Incline su rostro y a mí si me acompaña. Padre, Señor, gracias te damos por este hermoso día que nos has proveído, soberano Dios. Te damos la honra y la gloria, la alabanza y la oración, Señor. Declaramos victoria en el nombre del Señor Jesucristo, Señor. Tú eres el que provees, tú eres el que das, tú eres el que quitas, tú eres el que pones, Señor. Sin ti, Señor, no somos nada, Padre amado. Te pido que tú seas el que obres en nuestras vidas, Señor, día a día. Y nos des, Señor, cada día la fuerza y la fortaleza para seguir adelante, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos la alabanza y la oración. Y a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Tenemos un hermoso tema, amados hermanos. El maná tipo de Cristo, el pan de vida. Repite conmigo. El maná tipo de Cristo, el pan de vida. Estudio bíblico número 9. Y vamos a estar basándonos en Éxodo capítulo 16, versículo 12, versículo 14 al 22. También vamos a mirar el versículo 24 y 31 de Éxodo capítulo 16. Gloria al Señor. Entonces, vamos a iniciar aquí esta lectura bíblica rápidamente. Yo sé que el tiempo avanza. Éxodo capítulo 16, versículo 12, se me acompaña. Después vamos a ir a pasar al versículo 14. Después 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Y luego al 24 y el 31. Gloria al Señor. Vamos a estar mirando dos diferentes, vamos a partir en dos esta clase, en dos temas, así es que hoy vamos a estar mirando la primera sesión. Éxodo capítulo 16, versículo 12 dice, el tema, como ya les dije, el maná tipo de Cristo, el pan de vida. Éxodo 16, 12, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde, comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. 14 dice, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda, como una escarcha sobre la tierra. El 15 dice, y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Gloria al Señor. El versículo 16 de Éxodo 16 dice, esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme el número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. 17, y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. El 19, y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. El 20 dice, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día, y crió gusanos e hirió, y se enojó contra ellos Moisés. El 21, y lo recogían cada mañana y cada uno según lo que habían de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el 22 dice, en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeros para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. El 24 dice, y ellos los guardarán hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Vamos ahora al versículo 31 de Éxodo 16, dice, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Entonces vamos a mirar los objetivos, definir el maná como un tipo de Cristo, quien es el pan de vida eterna. Segundo, vamos a interiorizar la necesidad
de una actitud acorde a la provisión de vida a Cristo. Y tercero, formular la conducta que deben seguir aquellos que han recibido la vida eterna en Cristo. Dios redimió a su pueblo, como miramos aquí, y los alimentó por 40 años con maná, una provisión que alude a Cristo como el pan de vida. Ese es el tema, el maná tipo de Cristo, el pan de vida. Gloria al Señor. Vamos a seguir aquí en este estudio. La enseñanza nos enseña que los creyentes debemos ser agradecidos porque tenemos en Cristo el verdadero pan de vida superior al maná que comió Israel en el desierto. Gloria al Señor. Miramos aquí los personajes principales, es Dios, Moisés, los hijos de Israel y nosotros como creyentes en Cristo. La fecha de la escritura del Éxodo fue entre el año 1440 y 1400 antes de Cristo. El lugar fue escrito en el desierto de Sinaí entre Egipto y Canaán. Recuerde que en ese tiempo los años iban bajando a 1440 y después 1400 hasta llegar al año 0 de nuestro Señor Jesucristo. El maná fue el pan que el Señor dio a su pueblo para comer. Ahí vamos a mirar que la Biblia es el manual a través en el cual Dios se ha dado a conocer. En el Antiguo Testamento refleja su carácter. Todo el lenguaje tipológico de la palabra apunta ¿a quién? A Cristo, nuestro Salvador, porque necesitamos el nuevo nacimiento para entender la dimensión gloriosa de Cristo. Mientras avanzamos en el presente estudio, Jesús nos será revelado a través del maná. Aquello que parecía como escarcha y que tenía una forma pequeña, aparentemente insignificante, es una de las representaciones más preciosas de Cristo en el Antiguo Testamento. Hoy el humanismo amenaza al pueblo de Dios. Por tanto, debemos volver a los principios cristianos con toda diligencia y saber que el Nuevo Testamento no refleja a Jesús como un altivo superhombre, sino como aquel que es dadivoso, amoroso, aquel que refleja el amor por la humanidad para ofrecer salvación y vida eterna. Por el contrario, aquel que es el verdadero pan del cielo es el ejemplo más sublime de humildad, como ya les dije, que encontramos en la palabra de Dios. Fue nacido en la pequeña aldea de Belén, pero no un mesón, sino un pesebre. Su nacimiento no fue anunciado a sus príncipes o a los príncipes malvados de la ciudad o del mundo, sino a humildes pastores de la ciudad de David que estaban dispuestos a dejarlo todo para adorarle. Con razón, después de darnos su vida a través de su muerte, Jesús resucitó y ascendió para ser exaltado a lo sumo a la diestra del Padre. Entonces los ministros de la palabra de Dios debemos aceptar el reto de quitarnos del centro de atención principal entre el pueblo y presentar a Cristo como el único pan que sacia eternamente. Una iglesia llega a ser saludable cuando Cristo es presentado claramente como crucificado, como lo hizo Pablo en las regiones de Galacia. En medio de tanta apostasía presente, senda de vida tiene la responsabilidad, y todos los ministros, todos los hijos de Dios, todas las organizaciones de enseñanza, de suministrar estas enseñanzas conservadoras de la verdad cristiana. Por tanto, el estudio del maná como tipo de Cristo cumple ese propósito en forma específica, así como los ministros deben estar nutridos con las palabras de fe y de buena doctrina, como dice 1 Timoteo 4:6. Deben ellos también ser voceros de Cristo, los ministros, a sus comunidades, para que los creyentes sean fortalecidos con el poder en el hombre inferior por el Espíritu de Dios. Vamos a mirar aquí el maná, como fue el pan que el Señor dio a su pueblo para comer, como leímos en Éxodo capítulo 16, versículo 12 y versículos 14 al 16. Vamos a la palabra aquí
Murmuración es la palabra hebrea teluna, que significa obstinación, rezongo, una queja o que tenía el pueblo. De ahí proviene el nombre de una nación llamada Luc, como dice Génesis 10:22. Escarcha, la palabra escarcha es un sustantivo hebreo, kefor, que significa cubierta. Implica también un tazón o una redoma cubierta. Se conoce igualmente como la escarcha que cubre el suelo. Y vamos a mirar que a través del maná Dios revelaría su carácter a Israel. El contexto en el cual Dios dio el maná a Israel, vamos a leer el Éxodo 16, 12 y 14, dice así: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, por causa de las murmuraciones del pueblo, Dios envió esto para que no siguieran murmurando de lo que habían tenido en Egipto y ahora que no tenían en el desierto. Dice el versículo 14: y cuando el rocío cesó del descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y ahí está la palabra escarcha, que ya definimos que es algo redondo, una redoma cubierta. Se conoce normalmente como la escarcha que cubre el suelo. Entonces, miramos aquí en estos versículos, capítulo 16, 12 y 14 que leímos, que el contexto en el cual Dios dio el maná a Israel es muy importante para aprender más sobre el carácter de Dios. El versículo 12 revela el atributo divino de la omnisciencia. Dios había oído las murmuraciones de los israelitas hacia un mes que habían salido. Ya tenía como un mes que habían salido de Egipto y se habían terminado las provisiones que trajeron para el camino. Ahora, motivados por el hambre, parecía que querían regresar a Egipto. Es sabio recordar que los ojos del Señor están en todo lugar, como dice Proverbios 15:3. Por tanto, no podemos nosotros huir de su presencia. Debemos cuidarnos de la incredulidad y saber que Dios puede proveernos en tiempos de crisis. Y esa es palabra del Señor para nosotros. Dios nos puede proveer en tiempos de crisis. Dios va a proveer en tiempos de crisis para su pueblo y nos va a dar para comer. Va a proveer, si es necesario, maná del cielo para que su pueblo tenga que comer. Entonces, Dios siempre nos va a proveer. Pero el pueblo estaba desmotivado, estaba en un plan de murmurar en contra de Moisés, en contra de lo que Dios había hecho para ellos, y ahora estaban tratando de recordar lo que tenían en Egipto, que aún siendo esclavos todavía querían regresar a esa vida de esclavitud por lo que no tenían. Pero Dios les estaba ofreciendo un camino mejor, una salida, pero tenían que pasar por el desierto. Ya, como les dije, hacía un mes que habían terminado las provisiones, ya se habían terminado las provisiones y el Señor estaba proveyendo el maná. Como reacción de la murmuración de eso, Dios dijo que en la tarde comerían carne y a la mañana se saciarían de pan, y así conocerían que Jehová era su Dios. Aquí hallamos otro atributo de Dios. Él es nuestro proveedor. Entonces, un tributo muy importante. Disculpe. Un tributo muy importante. Dios es nuestro proveedor. Génesis 22. Voy a leer Génesis capítulo 22, versículo 8 y versículo 14. La provisión diaria del maná nos recuerda el deber de pedir al Padre el pan de cada día, como dice Mateo 6:11. Esperar la provisión del Señor es una manera de ser entrenados en la fe, pero sobre todo nos recuerda que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El versículo 14 revela algunas características del maná.
Primero era suplido de noche. Sabemos que Cristo vino al mundo en medio de una oscura noche de pecado. Sabemos que Cristo vino al mundo en ese tiempo era de caos, de dificultad, de prueba, pero Dios lo libró de todas esas cosas que estaban pasando a su alrededor. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, como dice Romanos 5:20. Segundo, el maná está circunscrito al desierto donde estaba el pueblo de Dios. Es bueno saber que en medio del desierto, de la vida, Cristo nos sustentará de sí mismo como pan de vida. Gloria al Señor. Tercero, el maná tenía una apariencia menuda. Ello deja ver la humildad de Cristo, quien al venir al mundo tomó forma de siervo, hecho semejante a nosotros. Como lo dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Cuarto, el maná era redondo, lo cual revela la eternidad divina del Hijo de Dios. Él es antes de la creación, pues Él procede de Él, como dice Colosenses 1:16. Y a la vez Él vive por los siglos de los siglos, como dice Apocalipsis 1:18. Quinto, el maná parecería como una escarcha sobre la tierra. La estancia de Cristo en la tierra sería temporal y luego se sentaría a la diestra del Padre en los cielos. Debemos apreciar el regalo que significa Cristo para nosotros y conducirnos a tal modo de que demos un buen testimonio de su carácter. Gloria al Señor. El maná era un pan divinamente provisto para el pueblo. Gloria al Señor. La provisión de aquel pan que Dios dio a su pueblo era una figura del verdadero pan del cielo, divinamente provisto, esto es Cristo. Miremos las lecciones aquí. El versículo 15 muestra el asombro. Vamos a mirar que el versículo 15 muestra el asombro, de los hijos de Israel al ver el maná. Y eso es lo que significa maná, ¿qué es esto? Y no sabían ellos qué era eso, quién proveía, cómo estaba sucediendo todo eso, pero Dios les dio un aviso y quería que entendieran que Él era su proveedor, que lo miraran como el Dios Todopoderoso que iba a proveer por sus necesidades. Se preguntaron qué era aquello. Tal pregunta mostró que ellos estaban ante un evento sobrenatural. Recordemos que cuando Cristo hizo muchos de sus portentos, la gente preguntó lo mismo sobre él cuando hizo esos milagros, esos prodigios. Y por ejemplo, cuando calmó la tormenta en el mar, los discípulos preguntaron: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Como dice Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Y cuando perdonó a una mujer pecadora, algunos le preguntaron: ¿quién es este que también perdona pecados? Como dice Lucas capítulo 7, versículo 47 al 49. Del mismo modo que los israelitas no sabían que era el maná, muchos no saben quién es Jesús. Así lo ilustra la pregunta del Señor a sus discípulos: ¿quién es el Hijo del Hombre? Como dice Mateo capítulo 16, versículo 13 al 17. Ante la pregunta del pueblo sobre el maná, se oyó la respuesta de Moisés: aquel que era que era el pan de Dios les daba para comer. La religión no tiene respuesta sobre quién es Cristo. Pero en la cita anterior de Mateo se evidencia que el Padre reveló a su Hijo como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cada hijo de Dios debe alimentarse con la nutriente vida de Cristo para estar fortalecido a fin de poder agradar al Señor y ser vencedor sobre todo el mundo, el diablo y la carne. En el versículo 16 se revela un mandamiento concerniente al consumo del maná. Cada padre de familia debe recogerlo para los que están en su tienda. La cantidad total de recoger sería acorde a la cantidad de personas que hubiese en el hogar, un gomer por cabeza. Sabemos que un gomer era equivalente aproximadamente a 2 litros.
ese era el alimento de todo el día para una persona. Los padres de familias deben aprender la responsabilidad que el Señor ha puesto sobre ellos en la relación a la manutención, espiritual de su casa. La palabra testifica del cuidado de que algunos hombres de Dios tuvieron en este aspecto. Fue el testimonio sobre Job, Josué, Cornelio. Hoy la familia, a la manera que Dios lo instituyó, estas amenazas por las corrientes del liberalismo. Por tanto, se necesitan los hogares cristianos, hombres y mujeres que tengan celo de Dios y que presenten a Cristo como el único alimento que puede dar vida eterna. Nuestra vida empieza en Dios, nuestra vida tiene que seguir en Dios y nuestra vida termina con Dios. No podemos nosotros tomar otro camino correcto. Hay otros caminos que al hombre le parecen buenos, le parecen correctos, le parecen rectos, pero son caminos de muerte. Y lo que el Señor nos enseña aquí, que es necesario que comamos de ese pan, que es necesario comer de ese pan de vida para poder sobrevivir en este desierto, en este mundo, que somos pasajeros, que no estamos aquí para quedarnos, sino vamos de pasada y vamos a la tierra prometida, a la patria celestial. Y es lo que el Señor nos promete. Él es el pan de vida. Él es el que nos nutre. Él es el que nos protege. Él es el que nos guarda en los tiempos difíciles de tristeza, del dolor. Él es el que sabe cuando estamos derramando nuestras lágrimas ahí a solas y que nadie sabe lo que está pasando dentro de nosotros. Él es el que conoce nuestra verdadera identidad, nuestras verdaderas peleas, nuestras verdaderas luchas que estamos pasando hoy en día. Y Dios tiene algo, amado hermano, para cada uno de nosotros. Y yo le digo que hay esperanza en Dios, que el Señor en medio de esta prueba, en esta dificultad, en medio de este desierto, Dios tiene grandes cosas para nosotros. Dios está proveyendo ese maná. Dios va a proveer de diferentes formas para que nosotros sigamos adelante fervientes en el Señor, pero tenemos que seguir sus instrucciones. El problema del pueblo de Israel no fue que no tenía las cosas necesarias, sino fue la desobediencia a Dios. Cuando empezamos a murmurar en contra de Dios, cuando empezamos a murmurar en contra de los líderes que Dios ha puesto, entonces estamos en lo incorrecto. Si hay un líder que está fallando, Dios se va a encargar de tratar con él. Dios se encargó de Moisés cuando Moisés desobedeció la voz de Dios. El Señor se encargó de tratar con él. No es cosa de nosotros el tratar de arreglar a la gente y no simplemente ponerla en las manos del Señor para que Él empiece a orar. Y si el Señor nos da palabra para dar a esa persona, bueno, gloria al Señor. Pero debemos de guiarnos por Él y debemos nutrirnos de Él cada día para poder sobresalir en este mundo victoriosos, y tenemos que seguir las instrucciones de Dios. El pueblo falló, el pueblo no seguía esas instrucciones. Dios le decía a Moisés lo que tenían que hacer, Moisés les decía al pueblo, pero el pueblo hacía muchas veces lo opuesto. Cuando les dijo agarren tantas porciones, agarraban más de esas porciones de la carne que había caído. Y Dios de una u otra forma empieza a mirar nuestras actitudes. Y Él está mirando nuestra actitud hoy en día, cómo estamos nosotros lidiando con esta situación en la cual estamos viviendo, con esta circunstancia que no es nada agradable, pero que Dios tiene propósitos y que tenemos que entender que Cristo es nuestra única esperanza, que Él es nuestro único pan de vida, que si no nos nutrimos de Él, Señor, no vamos a poder sobresalir en esta tierra, no vamos a poder vivir y vamos a estar muertos porque no queremos comer del pan de vida. Pero tenemos que creerle a Dios, tenemos que entender que el maná también es figura de nuestra fe, de cómo nosotros hemos creído en un Dios todopoderoso que tal vez
usted puede decir, pero nunca lo he mirado, nunca he esto, pero lo ha experimentado. Y Dios tiene grandes propósitos en la vida de cada uno. Somos especiales, somos tan especiales que el Señor mandó a su Hijo unigénito a morir por cada uno de nosotros. Y bien que lo sabemos, pero tenemos que adaptar esa bendición y no caer en el error que el pueblo cayó de murmurar en contra de Dios, de murmurar en contra de su líder, de tratar de decir que en el mundo estábamos mejor, que extrañamos lo que éramos en el mundo, que extrañamos esas cosas que hacíamos antes. Y el diablo va a tratar de infiltrar nuestra vida para regresarnos. ¿Y cuántos hermanos en este año han regresado al pecado? ¿Cuántos hermanos han menguado? ¿Cuántos hermanos ya no se congregan? ¿Cuántas personas ya no oran? ¿Cuántas personas ya no escuchan palabra de Dios? ¿Cuántas personas ya no están activas en el ministerio? Dios quiere hablar a nuestras vidas y que entendamos nuestras prioridades. Y a veces ponemos las prioridades en el dinero, en las inversiones, en qué voy a hacer yo con esto, con lo otro. Voy a comprar casas, voy a invertir aquí, voy a invertir allá. Pero la realidad es que nuestra vida espiritual está muy abajo. Y lo que Dios desea es que espiritualmente crezcamos, que vamos creciendo. Como nuestra vida espiritual prospera, así va a prosperar también. Vamos a prosperar en todas las áreas de nuestra vida. Que Dios tenga misericordia, que Dios obre en nosotros y que Dios siga glorificándose. Esas son mis oraciones para cada uno. Todos tenemos una lucha en este mundo, o tal vez estamos luchando por algo. Pero yo le digo una cosa, no esperemos mejorar nuestra vida en este mundo, sino entender que nuestra vida va a estar en Cristo Jesús y va a estar guardada en Él y tenemos vida eterna, y esa es nuestra esperanza de poder estar con el Señor por la eternidad. Así que, amados hermanos, les doy gracias por haber escuchado esta palabra, y el próximo domingo seguimos con este tema, el maná, tipo de Cristo, el pan de vida. Oramos. Padre, Señor, gracias por esta lección tan hermosa. Te damos la honra y la gloria, soberano Dios. Tú conoces las situaciones, las circunstancias, Señor, pero sabemos que Cristo es el pan de vida. Cristo es el que nos nutre, Señor. Él es nuestro maná, Señor, hoy en día. Y te pedimos, Señor, que no entremos, Señor, en murmuraciones. No entremos, Señor, en situaciones en las cuales el enemigo, Señor, rente espacio en nuestra vida y tome control, Señor, y mande pensamientos negativos, sino que tu Santo Espíritu nos guarde, Señor, nos redarguya, Padre, que tu sangre preciosa, Señor, esté siempre, Señor, protegiéndonos. Y así, Padre amado, te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor, que el Señor los bendiga, amados hermanos. Amén. Gloria a Dios.